Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de lectura y análisis del libro Quirón y el don de la herida, el símbolo de la resiliencia en astrología de Alejandro Lodi. Estoy recién llegado de la celebración del cumple de mi papá, libriano, así que con toda la alegría lunar llegando a compartir un poquito más de este libro espectacular de Alejandro Lodi acerca de Quirón. Hoy vamos a ver qué pasa con Quirón en cuanto a la relación con otros planetas en movimiento. Nosotros tenemos a Quirón en un punto de la carta natal y por ese punto, a medida que pasa el tiempo, van pasando los distintos planetas. Y también al revés. Quirón parte desde un punto cuando nacemos y se empieza a mover y va pasando por el resto de nuestros planetas en la carta natal. Así que vamos a ver qué pasa con esos movimientos. ¿Qué pasa con Quirón y esos movimientos? Quirón por tránsito y progresión. Quirón nunca trata de la mera experiencia de la herida injusta o azarosa, sino también de la de las gracias asociadas. Los movimientos de Quirón no son siempre malas noticias, sino también momentos para vivir exquisitas comprensiones y para despertar gratitud. Y muchas veces resultan ambas cosas al mismo tiempo. Condicionados por el miedo, nos predisponemos a creer que cualquier movimiento de nuestra carta natal que involucre a Quirón estará fatalmente vinculado a experiencias dolorosas y amargas. Eso es algo que podemos creer, ¿no? Que un planeta como Quirón siempre nos va a traer experiencias de dolor. Y no, esa es una parte de Quirón. Ese es el lado A de Quirón, pero Quirón también tiene un lado B. Me olvidé de prender la luz. Esto es grabado, pero vamos a hacerlo como si fuera en vivo, imperfecto, así como somos, perfectamente imperfectos. No prende la luz. A ver ahora. Ahora sí. Bueno, demasiada luz. Por ahí está bien. Bueno, así que tendemos a creer eso, ¿no? Quirón igual a dolor y amargura. Sin duda que se tratará de momentos que nos inviten al contacto con el arquetipo del sabio herido. Pero la peculiaridad de su símbolo incluye dos dimensiones: la herida y la sabiduría, el trauma y el don. Ambas dimensiones, como no puede ser de otro modo, también se reproducen en la vivencia de los tránsitos y progresiones A o de Quirón. Y así resultarán tiempos de significativa sincronicidad con la presentación del episodio doloroso, tanto como de revelación de un sentido sanador en un dolor que ya nos acompaña. Será algún movimiento de este tipo el que, de hecho, active la latente función quironiana de nuestra psiquis, la presente a nuestra conciencia e inaugure su desarrollo en nuestra vida. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Tampoco las citas quironianas inscriptas en los movimientos de nuestra carta natal representan un episodio traumático que necesariamente deba darse en nuestra vida personal. Una vez que el canal sensible a la percepción de la herida injusta y su sabiduría se haya abierto en nuestro corazón, comenzaremos a registrarla en las múltiples dimensiones de la vida, mucho más allá
de la estricta escala doméstica. Por permanecer refugiados en nuestro pequeño mundo personal, muchas veces nos convencemos de que el rayo de la experiencia de Quirón no nos ha atravesado y de que alguno de sus tránsitos no ha afectado el viaje de nuestra conciencia. Sin embargo, si enfocamos nuestra atención en el trance y ampliamos nuestra empatía al contexto, es muy probable que de inmediato nos sorprendamos inmersos en una trama quironiana de la que nos creíamos ajenos por el mero hecho de no estar dentro de los bordes de la propia vida. Y cuando esto ocurre, aquella experiencia aparentemente externa ahora habrá de involucrarnos, conmovernos y sacudirnos. Allí Quirón se revela a nuestra conciencia en toda su expresión transpersonal. Confrontar con la herida absurda y sus dones es una vivencia humana en lo particular y lo genérico. Le ocurre a este humano porque le ocurre a la humanidad. Quirón es propiedad de la experiencia de la conciencia humana. Podemos diferenciar matices entre los tránsitos a Quirón y de Quirón. Tránsitos a Quirón natal. Cuando un planeta transita sobre la posición de Quirón en la carta natal, las cualidades de ese planeta operan como el particular clima con el que se experimenta un suceso traumático o un acontecimiento que despierta el talento resiliente de un trauma ya vivido. El planeta que transita le da su color a la emergencia del trauma o de la resiliencia. Ese tránsito es un llamado para que despierte la función psíquica quironiana, para que se active su arquetipo, un llamado que tendrá el carácter propio de las cualidades del planeta en movimiento. Consideremos el clima de los tránsitos de los planetas más lentos a Quirón natal. Y acá voy a dar solo un ejemplo, que es el ejemplo que estoy viviendo yo en este momento de mi vida. En este momento Júpiter está transitando sobre mi Quirón natal. Tengo a Quirón en Tauro. En este momento Júpiter está pasando por sobre mi Quirón. Así que vamos a poner solo este ejemplo. Dice Alejandro Lodi. Júpiter indica un periodo propicio para asumir la herida y ponerse al alcance de su dirección resiliente. Momento sincrónico con hechos que convocan a un trauma del pasado o que generan uno nuevo e inesperado. En cualquier caso, Júpiter pone próxima a la conciencia la posibilidad de ver un sentido, de estimular un talento desconocido o de comprometer un rumbo más expansivo y benéfico a partir del hecho doloroso. Bajo un clima jupiteriano de confianza y aceptación, la conciencia está apta para reconocer que la intensidad de la herida sufrida ya no asfixia. Y es capaz de tolerar entonces una disposición relajada. Esto permite sensibilizarse a los dones de aquello que hasta ahora se ocultó con angustia, vergüenza o culpa. Tiempos para descubrir que puede asumirse con fluidez y sin esfuerzo el rol de agente de resiliencia, brindar un servicio de guía, acompañamiento y sanación para otros, a partir de lo aprendido en la propia experiencia con el desconcierto existencial y el dolor. Bueno, acá Alejandro lo enfoca muy en la parte de resiliente, ¿no? En la parte positiva que puede tener este tránsito de Quirón, de Júpiter sobre nuestro Quirón natal. A mí se me ocurre que también podría pasar, que creo que es lo que me pasó al principio del tránsito. Júpiter es una especie de lupa que aumenta todo. Y yo hace muy poco tiempo, hace unas semanas, sentí este dolor quironiano, esta herida, muy fuertemente, pero muy, muy intensamente.
Después creo que sí, tuve un clic y, y pude verla de otra forma esta herida. Pude ver las cosas buenas que podía vivir y comprender a partir de esta herida. Y luego viene esto que estoy haciendo, que es transmitir, compartir, expandir esto. Eso es muy jupiteriano también. Así que bueno, en esto estamos, con Júpiter sobre nuestro Quirón. Ahora vamos a ver al revés, o sea, cuando Quirón va pasando por nuestros planetas natales. A ver qué dice Alejandro. Vamos a tomar un poquito de agua nuevamente. Tránsitos de Quirón a los planetas natales. Cuando es Quirón el que transita sobre un planeta, entonces se habilita la experiencia o la conciencia de una herida, mediante sucesos vinculados a lo que el planeta involucrado simboliza. Se actualiza la esencia de un profundo saber, lo que ya sé y permanecía en olvido, acerca del sentido en nuestra vida de esa función planetaria transitada. Y esa profundidad se alcanza gracias a ya no negar cierta disfuncionalidad o discapacidad que su expresión ha tenido en nuestra conciencia. El tránsito de Quirón sincera nuestros complejos en la expresión de ese planeta transitado, y eso seguramente nos conmueva, pero al mismo tiempo habilite la gracia de un saber. Durante un tránsito de Quirón a una casa o a un planeta, la conciencia se enfrenta a la posibilidad de vivir un clima de contacto con la herida y la resiliencia en los asuntos de esa casa o la función psíquica que simboliza ese planeta. Durante el acotado periodo de nuestra vida que demore el tránsito, viviremos el mismo desafío que una persona con Quirón en esa casa. Buen momento para contactar con la empatía hacia todas las personas que tengan a Quirón en esa casa o en aspecto a ese planeta que viven durante toda su vida. Nosotros por un cierto lapso de tiempo vamos a poder sentir, no digo lo mismo, pero sí parecido a lo que siente esa persona con Quirón ahí. Por eso resultaría redundante describir aquí cada uno de los tránsitos por casa. Solo es necesario atender a lo ya expuesto en este capítulo bajo el título Quirón por casa, por signo y por aspecto. Por su parte, para ilustrar los tránsitos a planetas, presentamos el siguiente cuadro en el que se describe el clima propio de un tránsito de Quirón y algunas claves de lo que simboliza cada planeta. Ese clima quironiano estará operando sobre esas claves planetarias mientras dure el movimiento. Tránsito de Quirón. Clima propicio para conciencia de una herida, manifestación de un hecho traumático, activación de un profundo saber, revelación de resiliencia. Así que bueno, aquí me gustaría dejar también un solo ejemplo. Para los demás, ya saben, comprar el libro de Alejandro Lodi. Y vamos a hablar de qué pasa cuando Quirón pasa por nuestro sol natal. Cuando decimos que somos de Géminis es porque tenemos a nuestro Sol en Géminis. Así que es un planeta más que importante, que tiene que ver con estas cosas. Tiene que ver con la identidad personal, con la autoexpresión, con la confianza en uno mismo, con la capacidad de liderazgo, el brillo individual, la importancia personal y los temas de la casa con cúspide en el signo de Leo.
Así que como vemos, Quirón se mueve, también se mueven los demás planetas y van pasando por donde está Quirón. Y esto va generando distintas reacciones, distintas heridas o la misma herida con diferentes expresiones. Disfrutar de la oportunidad de esos momentos o padecerlos depende, antes que de cuestiones objetivas propias de los símbolos astrológicos, de cuán despiertos estemos a la dimensión quironiana de la experiencia de esa casa o de ese planeta. Como ocurre con todos los movimientos de la carta natal, que representen un tiempo de revelaciones o de padecimientos, se deriva de cuán en luz o en sombra estén esos atributos en nuestra conciencia. De hecho, los tránsitos, cada uno con su particular clima, permiten que nuestra conciencia despierte a la expresión de nuestras funciones psíquicas, a su específica cualidad simbolizada en nuestra carta, a los infinitos, entre signo de interrogación, matices de su manifestación. Y exponen también la distancia que existe entre el potencial de nuestro diseño natal y la imagen de nosotros mismos en la que hemos hecho identidad, la personalidad. La divergencia entre lo que el movimiento del cielo revela que somos y lo que el yo pretende que sea confirmado por el destino, es decir, por los hechos de nuestra vida y el comportamiento de los demás. Respecto a las progresiones, aplica todo lo descripto, solo que con un leve matiz. Mientras que los tránsitos actúan de un modo elocuente en las escenas externas con las que pueden estar asociados, las progresiones inciden de un modo más interno. Los tránsitos suelen convocar a una elaboración de situaciones concretas en el mundo y ponen en juego el estado exterior de esa función transitada. Las progresiones, en cambio, sin estar disociadas de manifestaciones objetivas, parecen revelar el estado interior de la función planetaria que recibe la progresión e invitan a un trabajo más íntimo e introspectivo. Finalmente, consideremos además que cada tránsito de Quirón, como también ocurre con los de Neptuno y Plutón, sobre un punto de la carta puede contener hasta 5 pasajes partiles, 3 directos y 2 retrógrados. Esto sugiere que los tránsitos de Quirón proponen comprensiones profundas y transformaciones emocionalmente costosas. Activan significados existenciales altamente reveladores de dimensiones profundas de la psique y que por lo tanto requieren un tiempo orgánico de proceso que puede extenderse más de 2 años en nuestra vida. Bueno, hasta aquí lo que vamos a leer del libro Quirón y el don de la herida, el símbolo de la resiliencia en la astrología de Alejandro Lodi. Y quiero una vez más agradecer todos los mensajes, las propuestas, los comentarios, las preguntas que van llegando a partir de estos videos. Realmente eso es, ¿cómo decirlo? Es una montaña de energía para poder continuar haciendo esto. Es lo mejor que le puede pasar a uno, tener este tipo de retribuciones ante esta iniciativa. Y quiero, agradecer muy especialmente a Ceci, su apoyo impresionante, a Rebeca también, varios, Leandro, Pablo, en fin, un montón de gente querida apoyando. Me llegó un mensaje también al canal que no sé de quién es, le respondí, no me volvió a responder, que me planteaba que quería visitar la casa en la que tiene a Quirón en el plano astral. Me encantó el plano astral. Bueno, según lo que tenemos entendido algunos, es un plano que visitamos todas las noches mientras dormimos. La gran mayoría lo hacemos de modo inconsciente, pero algunos tienen
el don o la habilidad adquirida de poder hacerlo de manera consciente y tener experiencias maravillosas ahí. Así que bueno, si estás viendo esto y te podés comunicar conmigo, me interesaría mucho saber acerca de esa experiencia, si ya la hiciste o si la vas a hacer. Después quiero comentar de un intercambio que tuve con alguien muy querida acerca de la aceptación de la herida. ¿Y qué quiere decir aceptación, no? Es un término un poco complejo en este sentido más espiritual o psicológico profundo. Aceptar la herida quironiana no es aceptar el hecho doloroso objetivo. Va más allá de eso. Va más allá y tiene más que ver con aceptar nuestra condición de vulnerabilidad. De que hay cosas que nos hieren y que eso no está mal. Y que a partir de eso podemos tener experiencias de una profundidad, de una intensidad que quizá no las podríamos tener si no fuera a partir de esa herida. Es imposible aceptar y conmoverse ante hechos trágicos y dolorosos. No quiero dar ejemplos, pero bueno, hay cosas muy macabras y crueles que pueden ser manifestaciones objetivas que provocan nuestra herida y son inaceptables. Lo que podemos y sería bueno aceptar es que hemos sido heridos, que eso sucedió y no lo podemos cambiar a lo que ya pasó, pero sí le podemos dar un sentido a eso que pasó, que no sea una absurda casualidad de la vida, sino que sea el puntapié para que tengamos experiencias de alcance trascendental y que nuestra herida nos conecte no solo con nuestro interior, sino con el interior de la humanidad completa. Que sea un puente de empatía hacia todos los seres humanos. Cuando nosotros comprendemos que hay una herida adentro nuestro muy dolorosa que nos da vergüenza, culpa, sensación de soledad, que sentimos que nadie la puede comprender, cuando nosotros comprendemos que no somos los únicos que vivimos ese tipo de heridas, sino que todos los seres humanos viven algún tipo de herida así, en ese momento nos conectamos con la humanidad completa. Y desaparecen las máscaras, desaparecen las caretas, las apariencias de fortaleza total. No, todos tenemos nuestro lado vulnerable y eso no es algo malo en sí. Ese lado vulnerable nos puede conectar con dimensiones muy profundas de nuestra existencia. Y es un proceso que no es nada fácil. Abrazar el dolor, mirarlo a los ojos y no tratar de evitarlo, sino preguntarle, bueno, ¿qué es lo que tenés para enseñarme? ¿Qué es lo que me querés mostrar? ¿Para qué estás en mi vida?
pero desde una humilde búsqueda sincera y muy abierta a la comprensión. Dejar de decir, esto no puede ser, esto no puede estar pasando, o esto no pudo haber pasado, y empezar a decir, sí, sí pasó, sí está pasando, y yo voy a averiguar el para qué. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo puedo crecer como ser a partir de esto? Parece una locura, parece descabellado que a partir de una experiencia tan dolorosa no pueda sacar algo bueno, no pueda sacar una joya de ese barro. Pero créanme que es así. Créanme que la vida se empieza a ver de otra forma. Y salimos de esa situación de víctima, de desgraciado, a una situación de poder, pero desde lo sutil. Poderosamente yin nos volvemos. Volvemos a tener una confianza en la vida que no teníamos antes, porque sabemos que cualquier cosa que pueda pasar, por más que nos pueda doler mucho en el momento, luego a posteriori puede ser algo bueno para nuestra vida. Entonces ya no hay ese temor abrumador a que nos pase algo malo, a que se repita esa herida. Que venga lo que tenga que venir, y le vamos a poner la mayor conciencia posible para que sea bueno para nuestra vida. Muchísimas gracias y bueno, la seguimos por acá. Todavía nos queda un poquito más del libro de Alejandro Lodi. Nos estamos encontrando. Abrazos.